Buenas tardes. Bart, no sé muy bien si funciona con este micrófono o mejor con este de aquí. Bien. Pues esta tarde vengo a hablarles de grafología de Estado. Si buscan ustedes en Google encontrarán que soy la única persona que habla de este tema y es un neologismo que yo me he inventado. Normalmente la grafología es de todo menos de Estado. He querido llamarlo así porque esta tarde venimos a analizar desde un punto de vista grafológico, como test proyectivo, las letras de diferentes líderes políticos contemporáneos, tales como Vladimir Putin, como Zelensky, como Biden o como Pedro Sánchez. Espero que disfruten mucho y empezamos ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Raúl, si eres tan amable. Estupendo. Espero que vean ustedes bien la pantalla. La etimología conceptual de la grafología lingüísticamente es un helenismo. ¿Qué es un helenismo? Pues que proviene del griego antiguo. Es la unión de dos conceptos, de un lexema y de un sufijo. Grafos y logía, que están allí indicados en griego clásico. Grafo en griego antiguo quiere decir escribir y logía es estudio o tratado, en virtud de lo cual diríamos que es la disciplina que estudia el acto de escribir. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Siguiente, por favor, si eres tan amable, Raúl. ¿En qué consiste? Bueno, pues la grafología se estructura, toma su fundamento en dos cosas básicamente. Las técnicas proyectivas y el psicoanálisis. Pone de manifiesto, exterioriza, vivencias y experiencias que no recordamos y viven en nuestro inconsciente. Las técnicas proyectivas, ¿qué son? Las técnicas proyectivas son instrumentos que utilizamos los profesionales de la salud mental para evaluar aspectos emocionales y aspectos personales del sujeto a analizar. Tenía la duda de cómo utilizar el micrófono porque me decían, si te acercas mucho suena demasiado. Este es aéreo. Por las características va a recoger todo, pero tienes que intentar estar a unos 3 centímetros. Y a la audiencia le vamos a decir, perdona la interrupción, que por favor va a estar disponible los contenidos posteriormente. Está prohibida la filmación de esta parte de la sesión. Vale. No podemos filmarlo. Nos lo dice la organización y os rogamos que lo atendáis. Sí, vamos a subsanarlo. Estamos buscando el equilibrio porque a través del streaming también necesitan durante unos minutos ver a Eva. En unos instantes está subsanado. Gracias. Muchas gracias. Espero que hayan podido escuchar algo, ya que no ven la pantalla. Prometo volver a comentarlo para que cojan el hilo y luego podamos meternos bien fuerte para los análisis grafológicos de las firmas y textos manuscritos que van a venir a lo largo del PowerPoint. Bien, problemas técnicos que estamos gestionando. Creo que han cambiado la luz en virtud de que se me pueda ver bien por streaming, pero a mí siempre que doy una ponencia, cuando he dado clase en la universidad y a lo largo de mi recorrido académico y profesional, creo que lo más importante no es el narcisismo que comporta que a uno le dejen grabado y le vean en todos sitios, sino que la persona que tienes delante en el tú a tú aprenda una cosa nueva después de esto. Si ustedes se marchan de aquí con una curiosidad nueva como es el gusto por conocerse, autoconocerse y conocer a los demás a través de una serie de rasgos gráficos, yo me doy por satisfecha y ese es el mejor triunfo, mucho más que cualquier tipo de publicidad por Internet. Bien. Muchas gracias, muy amables. Bien, espero que ahora se vea mejor la pantalla. ¿Podrían decirme ustedes? ¿Sí? Entonces, Raúl, si eres tan amable, vuélveme un poquito para atrás y vamos a mirarlo juntos. Sí. Sí. Etimología conceptual que habíamos comentado antes. ¿Ven ustedes en rosa? Vamos a hacerlo ahora bien. Grafos, logía. Lexema, sufijo. Y esta es la etimología que habían escuchado entonces. Entonces, vamos a fijarnos que todo esto es un tratado, un estudio sobre la escritura. Todo va a versar en torno a esto. ¿Podemos pasar de página, Raúl? ¿En qué consiste? ¿Qué decíamos antes? Por supuesto, pues la grafología toma su fundamento en dos cosas que vamos a explicar ahora. Las técnicas proyectivas y el psicoanálisis. Como decíamos, las técnicas proyectivas son instrumentos que utilizan los profesionales de la salud mental, que utilizamos los profesionales para evaluar los aspectos emocionales y personales del sujeto a analizar.
Muchas veces la grafología nos presenta una coyuntura algo dilemática. Y me dirán ustedes, ¿por qué? Pues porque dentro de las técnicas proyectivas, ustedes recordarán el test famoso que también se ha llevado al cine de Rorschach, no sé si lo pronuncio bien, se escribe Rorschach y en cada lugar del mundo, en virtud del idioma original de la persona, lo pronuncian de una manera y es una locura. Pero en esencia son aquel conjunto de láminas blancas como con unos manchurrones negros que la gente va interpretando desde su propia subjetividad y ahí está el milagro, ¿no? Que depende mucho cómo sea la personalidad de cada cual, porque puede interpretar una cosa diametralmente opuesta. La magia de la grafología es que todos escribimos desde pequeños, todos los que estamos alfabetizados, que es la gran mayoría, afortunadamente, y cada uno va cogiendo su propia personalidad con la letra. Se dice que los niños no son tan analizables porque no han desarrollado esa personalidad gráfica, por así decir, y ya cuando una persona va entrando en la edad adulta, sobre todo que tiene más pericia escribiendo porque lo ha hecho más veces desde la repetición sistemática, entonces empieza a proyectar cosas de su inconsciente que de otro modo no hubiéramos cogido nunca. Les contaré, como anécdota curiosa, que los enfermos de Alzheimer, que puede que en esta sala alguien tenga un familiar o conozca a alguien de forma directa o indirecta, cuando ya han olvidado todo, cuando ya no recuerdan quiénes son, cuando no recuerdan ni que su cuidador a lo mejor era su hija o era su hermana, resulta que la firma nunca olvidan cómo hacerla. Y es que la firma, señores, representa el yo íntimo de la persona, frente a que el texto es el yo social, cómo me proyecto ante los demás, y ahora lo vamos a ver, la firma es el yo íntimo. Como firmen ustedes es como son en realidad, en privado. Y lo único que cambia es que no siempre hay congruencia en esto. En la vida a veces nos proyectamos haciendo referencia a las técnicas proyectivas hacia los demás de un modo distinto a como somos en realidad. Y bueno, esto también se puede analizar. Me dedico a la grafología desde hace muchísimos años, pero también soy perito calígrafo, que es más para el tema de las falsificaciones. Y esto es una cosa interesante que nos va a ayudar, esta disciplina mía que de algún modo que complementa a la primera, porque hay una de las firmas de Vladimir Putin que vamos a ver que tengo la duda razonable de si es suya o no es. Es decir, he podido pensar a lo largo de mi investigación, cuando he hecho todo el acopio informativo, que puede ser que no firma él mismo y que firman por él. Entonces, bueno, no les adelanto. Hemos hablado de lo que son las técnicas proyectivas. Y decíamos también que la grafología se estructuraba y tomaba su fundamento también en el psicoanálisis. El psicoanálisis sí sabrán lo que es, porque es la corriente psicológica más conocida en psicología. Me han presentado como licenciada en Derecho, pero yo también estudié psicología en la UNED y recuerdo que una de mis compañeras que iba en la Complutense presencial tenía una asignatura no troncal que se llamaba grafología y me parecía fascinante, ¿no? Me parecía fascinante. Que los test proyectivos como el Rorschach, que habíamos dicho, requieren de la voluntad del sujeto a analizar. Tú le enseñas unas láminas y él tiene que poner de su voluntad para irlas interpretando. Cuando queremos hacer un test proyectivo, pasar un test proyectivo, por ejemplo, de el sujeto bajo la lluvia, la figura del árbol, de la casa, todos estos famosos que habrán visto también en el cine, se requiere de la volición del sujeto a analizar, por supuesto, pero la grafología no. Yo hubo un tiempo que estuve trabajando en prisiones, bueno, más que trabajar, fui voluntaria social, cumplí mis 21 años en la cárcel de Alcalameco, en el patio, con todos los presos que luego pasaron a primer grado penitenciario. Y cuando yo iba a salir del módulo y pasaba por el economato y hablaba con los funcionarios del Estado que trabajaban allí, funcionarios de prisiones, había una cosa muy curiosa, que me decían que cuando escribían cartas que llegaban a los presos desde el exterior, eran revisadas sistemáticamente por seguridad para ver qué llevaban. Y si además los presos, en vez de ser de segundo grado penitenciario, eran de primer grado penitenciario, como era Madrid 3 o Madrid 1, la prisión de Valdemoro de Madrid, resulta que además leían el contenido de la carta, ¿no? Y además en los vis a vis grababan las conversaciones que se tenían. Y entonces yo pensé, más adelante, cuando empecé a tener nociones grafológicas, qué brutalidad, entonces yo puedo
descubrir el alma de una persona, sus debilidades, lo que reprime en el inconsciente, sus emociones, toda su vida prácticamente, incluso sus patologías, psicopatologías, a través de la letra cuando a lo mejor ni siquiera me ha dado su consentimiento. Yo puedo coger una carta de alguien, una carta de amor, una amiga puede decirme, un chico me ha escrito esto, mi madre puede decir, un trabajador me ha mandado esto, oye Eva, mira a ver si tiene rasgos de apropiación indebida. Y entonces emergen un montón de cosas informativas respecto al sujeto a analizar. Oye, qué sorprendente. Y esto me remite a lo que decíamos en la Génesis, ¿no? Que muchas veces cuestiona como un dilema moral, una cuestión dilemática de hasta qué punto es justo que yo analice la letra de una persona que no lo ha hecho ad hoc para que yo se lo analice. Bien. El psicoanálisis, pues fundado por el doctor Freud. Valga mencionar que mi maestro, el doctor José María Poveda, que en paz descanse, que creo que es lo que me ha traído aquí, que me ha unido con Ana Francisca, con los otros ponentes que han venido, Enrique de Vicente, el doctor Luis de Rivera, tanta gente que le adorábamos y el mundo de la psiquiatría. Y realmente, pues, bueno, aunque la grafología se remite a muchísimos años atrás y ya en los países árabes y en otras civilizaciones, yo como arabista y como araboparlante, pues empecé estudiando grafología en otros idiomas. Y era muy curioso porque saben ustedes que nosotros aquí escribimos de izquierda a derecha. Nuestra génesis escritural se posiciona en la izquierda de la hoja. Si la ponemos horizontal apaisada, piensen ustedes. Pero los árabes lo hacen al contrario, los persas también, es decir, bueno, otros idiomas. Y entonces empiezan de la derecha a la izquierda y eso lo cambia todo. Pero ahora profundizaremos en ello. Bien, el psicoanálisis lo funda el doctor Freud, como ya habíamos dicho, y consiste en la exploración del inconsciente de la persona. Podemos pasar de página, Raúl, gracias. El eje de Pulver. Bueno, el eje de Pulver, como tantas cosas, toma su nombre de aquel que, no que lo descubrió, sino que lo estructuró, por así decir. Y el eje de Pulver viene de Max Pulver, que era un médico y psicólogo suizo, decimonónico y amigo y colega del famoso Jung, que habrán escuchado hablar de él seguramente. Jung, a su vez, era discípulo de Freud y era psiquiatra y era psicólogo, también era suizo como Pulver, y introdujo el psicoanálisis en la escritura y descubrió el valor simbólico del espacio. Oigan, qué importante es el valor simbólico del espacio. Fíjense que el que no haya nada en una hoja también es información. Si ustedes se enfrentan a la hoja, como decimos los grafólogos, se enfrenta uno a la hoja y habrá una parte que está escrita y habrá otra parte que no habrá nada. Pero el que no haya nada, la nada también es informativa. Durante un tiempo, como estuve en la escuela de criminología para poder estudiar todas estas cosas de grafología y complementar mis estudios, pues tengo algo de nociones de criminalística y era muy gracioso porque cuando ya trabajé en otras cuestiones, uno de mis jefes decía, Eva, la no información también es información. Y cuando estás analizando a un sujeto, cuando estás persiguiendo a un sujeto, cuando buscas información de un sujeto, que no puedas saber nada también es informativo. Así que el papel en blanco también es informativo grafológicamente, los espacios y la no información también es información. Así que, bueno. Estructuras o análisis a partir de un espacio gráfico más dos líneas perpendiculares. Esas líneas perpendiculares en el eje de Pulver lo que constituyen es una cruz. Una cruz tal que así. Una línea horizontal y una línea vertical. Y en función de eso, Raúl, por favor, siguiente pantalla, encontramos esto de aquí. Me parece que no lo pueden ver ustedes muy bien y yo se lo voy a leer. Pero esta es la cruz del eje de Pulver. Y arriba, recuerden ustedes, porque el cuerpo central de la letra, como sería una O, como sería una A, sería el centro, donde está el presente, el yo y el principio de realidad. Luego tenemos las crestas, que intuitivamente sería la supraposición al cuerpo central, la parte de arriba de la letra y los pies. Intuitivamente entendemos que es la parte de abajo. Perdonen. Por ejemplo, la letra B que tendría un cuerpo central y una cresta, y la letra P tendría un cuerpo central y un pie, ¿verdad? Entonces entendemos que dentro de una cruz donde ponemos una letra en el medio, un cuerpo central, puede haber una parte de la letra que esté para arriba o para abajo. Bien, si está hacia arriba o está sobrealzado, sería el idealismo, la creatividad, la espiritualidad, la intelectualidad, el superyo y el consciente. Y si estuviera abajo, la parte inferior es el inconsciente, lo material, lo práctico, lo instintivo, la sexualidad, el ello, lo biológico y lo físico.
En la grafología antigua era muy gracioso. Mi profesor siempre decía las bajas pasiones. Y Mauricio Sandro, que en paz descanse, que decían que era el mejor grafólogo del mundo, ahora supuestamente es el maestro Carlos Ramos Gascón, le siguen llamando como en la vieja escuela, las bajas pasiones, que a día de hoy pues suena como raro hablar del sexo o de lo material como las bajas pasiones. Pero sí es interesante porque las firmas que tiran mucho hacia abajo ponen de manifiesto que hay una gran carga de esto. A la derecha encontramos extraversión, que no extroversión, como dice la gente, es extra intro, hacia afuera o hacia adentro, extraversión, padre, yo maduro, futuro, mañana y el porvenir. Así como a la izquierda encontramos introversión, la figura de la madre, el egoísmo, el yo inmaduro, el ayer, el pasado, la familia y los íntimos. Bien, entendido todo esto. En grafología es importante explicar que hay 8 puntos muy importantes que vamos a tocar por encima porque tampoco esto puede ser tan profundo, pero sí que me gustaría que ustedes, cuando yo les analice la letra de los líderes políticos que van a venir ahora, no tengan que fiar de mi criterio a ciegas como, bueno, que yo les cuente lo que me dé la gana, sino que ustedes desarrollen su propio espíritu crítico y con lo que yo les he contado pueda ser un trabajo conjunto, que mientras yo lo analizo, ustedes vean una coherencia discursiva, que lo que yo digo toma su fundamento en lo que hemos hablado previamente y puedan entenderlo y que cuando se marchen de aquí sepan más o menos por qué he dicho esto y lo puedan fundamentar, que no sea simplemente que parezca una opinión subjetiva y además con tendencia, en fin, política de tal manera o de tal otra, porque nos metemos en este jardín. Hay 8 cosas muy importantes a valorar cuando hablamos de grafología. De estos parámetros encontramos el primero, el tamaño, señores, acuérdense de esto. Segundo, la presión, cuando el sujeto a analizar está escribiendo, cuánta fuerza hace en el texto. Podemos mirarlo porque luego después, cuando uno coge la hoja que va a analizar, que normalmente se hace en un 1/10 folio, un colchón de 10, al hacer así notamos, qué presión tan fuerte, ¿no? De estas veces en gente joven, en adolescentes sobre todo, que han presionado tanto, oye, no sé si lo habrán visto en sus hijos, que se queda incluso calcado por el otro lado, ¿no? Que ha quedado como tal. Y sin embargo, en gente mayor suele haber un trazo más fino y menos presión porque pone de manifiesto la energía que tiene el sujeto. El tercer punto es la inclinación. Claro, ustedes pueden pensar en su propia firma o en su propia letra. Unos escribirán recto, ¿verdad?, en vertical, otros tendrán la letra ligeramente inclinada a la derecha o muy inclinada, igual hacia la izquierda. Se llama inclinado, regresivo. El cuarto punto es la cohesión. ¿Qué queremos hablar con cohesión? ¿Cómo se unen las letras una a otra, ¿no? Muchas veces es una metáfora de las personas. Esto también es muy intuitivo en la grafología. El 5 punto es la forma. Hay una pérdida formal, como el señor Joe Biden ahora lo vamos a ver, quiere decir que su salud no está muy bien. Cuando uno está enfermo también se refleja en la escritura, ¿no?, a nivel formal. El sexto es la velocidad, que también pone de manifiesto la inteligencia. Miren ustedes, vivo fascinada por el mundo de las altas capacidades y siempre queríamos saber, sobre todo Mauricio Sandro, que en paz descanse, cómo detectar la superdotación a través de la escritura. Aparte de las uniones altas, yo creo que la velocidad es clave. Quien habla rápido, quien piensa rápido, quien escribe rápido, ahí lo detectamos, ¿no? Por lo menos hay una persona inteligente. En su oposición, en oligofrenia, en idiocia, en estos grados a lo mejor de retraso intelectual, claro, la letra es muy lenta porque necesitan poner mucho esfuerzo para ir escribiendo. El séptimo punto es la dirección, pero la dirección de líneas. Ustedes intuitivamente, estoy convencida, que alguno de ustedes alguna vez ha dicho «Uy, qué deprimida está esta persona», porque en la hoja en blanco sus letras eran descendentes, ¿no?, sus líneas. Y sin embargo los optimistas son los que se les va totalmente por arriba. Y eso puede cambiar de un día a otro, no tiene que ser una cosa constante en el tiempo. Es decir, si una persona ha ingerido alcohol, si una persona se ha llevado un disgusto, si una persona está teniendo una semana de duelo terrible por la circunstancia que fuere, puede que durante ese tiempo concreto la dirección de sus líneas va cambiando. Después de esto, el punto número 7, bueno, la dirección que habíamos dicho, y el último y más importante es el orden, la impresión de conjunto. Señores, muchas veces se ha puesto de moda ahora hacer cursillos de fin de semana de grafología cuando nosotros necesitamos una diplomatura de 3 años, de estudiar mucho, en mi caso 5. Y bueno, y entonces, como hacen una cosa andar por casa, como una chuchería de aprendes esto, aprendes lo otro,
Como cuando uno quiere aprender pues, inglés en 15 días, en un curso de verano, pues sucede lo que sucede, que a veces luego, cuando están sueltos por ahí estos grafólogos por el mundo, contraviniendo el código deontológico, pues en una servilleta en un bar te analizan la firma y en 4 letras que ha puesto no sé quién en un post-it también te lo analiza. Y esto me parece absolutamente fuera de toda profesionalidad. ¿Por qué? Porque no hay material suficiente para poder hacerlo. Me parece una catástrofe. Me parece una catástrofe y entonces un análisis serio tiene que ser el que tiene un diálogo texto-firma. Se necesitan las dos cosas, el yo social y el yo íntimo, hablando cómo me proyecto ante los demás y cómo soy yo. Y además una buena muestra. Sin eso es mejor no arriesgarse, porque entonces parece que lo pasamos al campo de las mancias, que no tiene nada que ver. Otra de las cuestiones curiosas es que tradicionalmente dicen, oiga, ¿me puede usted adivinar el futuro con la letra? Me pareció siempre surrealista. ¿Qué tendrá que ver un test proyectivo, que es una rama de la psicología y que se fundamenta en la estadística? Yo cuando estudiaba psicología había un montón de asignaturas en primero, segundo, tercero de carrera que eran estadística, de las más duras. Si hay psicólogos aquí lo sabrán. Bueno, ¿en qué se fundamenta la grafología? En la estadística. ¿Qué relación tiene esto con las mancias? Cero, creo yo. Bien, decíamos que tenía que haber una necesaria dialéctica entre texto, que es el yo social, y la firma, que es el yo íntimo, y que la grafología es un test de personalidad como el test de Rorschach, que puede profundizar mucho en el inconsciente, pero para analizarlo siempre valernos de estas dos cosas. Por favor, Raúl, si eres tan amable. Bueno, empezamos. Vladimir Putin. ¿Conocen a este señor? Lo conocemos todos en esta sala. Bueno, debajo de su nombre, como lo escribimos nosotros en Occidente, está puesto en cirílico. Si no lo entienden, está en ruso, con su propio alfabeto. Bien, podemos pasar a la siguiente, por favor. Este documento es del año 2003, escrito en cirílico. La firma presumimos que es auténtica, que es un texto indubitado, una prueba indubitada, que no hay duda respecto a que es fidedigna. Bien, notamos una arcada sistemática, una presión fuerte, hablamos antes de la presión, una persona segura que actúa sin vacilar. Esto de momento. Y esa arcada sistemática que vamos a ir desarrollando. Miren ustedes que no se lee lo que pone, es una firma ilegible y algo dice de la persona, ¿no? Desde luego una persona transparente firma transparente y una persona que no tiene nada que ocultar se entiende muy bien su letra. Hay una relación directa en todas estas cosas y les vuelvo a decir, ante la duda es muy intuitivo cómo funciona la grafología. Siguiente. La derecha. Siento que no puedan verlo. Arcada sistemática de 7 bucles, 7 arcos. Vladimir Putin. Bien, pasamos a un documento del año 2005 y aquí, de repente, hay un desplome de la presión y, por tanto, de la energía y la capacidad de acción. ¿Qué le pasó a este señor en este momento? Firmó él, porque si firmó él, tenía muy mal estado de salud. En 2005 estaba muy mal. Desconozco qué fue, o estaba tomando una medicación fuerte, porque además tiene como un puntillo tembloroso, o tenía alguna enfermedad complicada. Eso me da la sensación a mí como grafóloga por la pérdida del nivel formal y por el desplome de la presión tan llamativo. Una presión muy débil. En sus otros documentos suele ser bastante fuerte y este es un dato muy importante. En fin. Siguiente, por favor. Bien, bueno. Interesante porque aquí encontramos que está el texto y la firma que decíamos que era tan importante, porque descontextualizar el yo íntimo de algún modo te hace perderte. No hay que perder nunca de vista el yo social, que también forma parte de uno, son las dos cosas. Tiene una personalidad, señores, muy compleja y con posibles rasgos psicopáticos. Podríamos hacer todo un doctorado sobre este tema de detectar los trastornos antisociales a través de la letra, pero en esencia volvemos a decir que es algo muy deductivo. Entonces, hay una letra que es más angulosa y una letra que es más curva, ¿no? Más redondita, por decirlo así coloquialmente.
Entonces, cuando una letra pincha, cuando una letra tiene descargas de tinta en las bajas pasiones que decíamos antes, como cosa graciosa lo recuerdo, bueno, pues seguramente no es lo mismo que esa famosa letra que tenía Oscar Wilde, ¿no? De una persona tan manipulable por lo blandito que era esa letra archicurva y sinuosa. Su firma y letra están inclinados hacia la derecha. Bien, decíamos que cuando está inclinado hacia la derecha era hacia los otros. Sí, pero a los otros, ¿de qué manera y en qué situación, no? Desde luego está hacia el futuro y habla de valentía. Debe de ser un señor que no tiene miedo a morir y no tiene miedo a arrasar con todo. Esto nos da la sensación, no solamente a mí, sino bueno, al conjunto de grafólogos en general, como en idea unánime. En su fuero interno, sin embargo, sí que es inseguro y esconde sentimientos de grandeza. No se deja manipular fácilmente. Eso le hace haber podido trabajar en lo que ha trabajado tradicionalmente. Y no posee la claridad de ideas que aparenta. Por eso el diálogo entre texto y firma es tan interesante. Él se muestra como una persona kamikaze que está dispuesto a cualquier cosa, pero luego subyace la racionalidad y necesita, no de la adulación, pero del reconocimiento general. Hay una cosa muy curiosa, que él sin un equipo no es nadie. Debe de ser una persona que gusta mucho de las amistades y de tener contactos. Algo así parecido vamos a encontrar en Zelensky en otro orden de cosas, pero desde luego sí. Requiere mucho de la validación ajena, de su círculo más íntimo y del asesoramiento. Le cuesta mucho tomar decisiones. No se fíen ustedes de esa personalidad con tanta descarga de tinta, con tanta presión, que parece tan seguro y tan... No. Y sin embargo, volvemos a mantener, sin incidir mucho en esto, porque sería una larga conversación, que sí, se detectan rasgos clúster B, rasgos de trastorno antisocial, pero no es sociopatía o narcisismo, seguramente psicopatía. Hay muchos grados en esto, ¿no? Tampoco. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Este documento 2015 vuelve a pasar lo mismo. Aparte de la grafología, que como decíamos antes es el tratado o el estudio de la escritura, les dije que yo soy perito calígrafo judicial. Lo de judicial es irrelevante, pero soy perito calígrafo. ¿Y qué es esto? Pues esto ya no es el estudio de la personalidad del individuo, sino es más bien la detección de la falsificación documental. Y entonces, cuando alguien ha falsificado una firma, nos llaman a nosotros para dar testimonio en el juicio. Y esta parte es interesante porque es muy difícil. Tiene los rasgos estructurales parecidos, a veces sí y a veces no. Entonces, me vuelve loca este sujeto a analizar porque nunca me queda claro si las firmas son suyas o las hace alguien en su nombre. Porque es como una persona que pasa de estar muy sana a estar muy enferma, dependiendo del momento, las he colocado cronológicamente. Y volvemos a decir lo mismo, la firma es ilegible. Bueno, eufemísticamente vamos a decir que el hombre es reservado, lo cual tiene sentido, ¿no? con su vida profesional. Cuando estaba en los servicios de inteligencia, etcétera, obviamente no podría haber sido otro perfil. Siguiente, por favor. Bien, firma dubitada. ¿Qué quiere decir firma dubitada? Pues la némesis de firma indubitada. Quiere decir que dudamos de su autenticidad, y esta más que ninguna, porque es que cambia todo el panorama. Parece auténtica en algunos rasgos, pero me hace dudar. Tendrá alguien que firme por él. En la letra pequeñita, que mucho me temo que ustedes no están leyendo, y cuánto lo siento que privarles de esa autonomía, puesto que yo había estructurado un PowerPoint para que esto no fuera un soliloquio como el monólogo de Segismundo y yo estarles echando un rollo sin que hubiera una participación activa de su parte. Pero bueno, sin ningún problema yo se lo leo. Firma disonante con respecto a las otras, rompe la dinámica típica del sujeto, creemos que puede ser falsa, pues de ser indubitada y fidedigna, rompería con lo antes expuesto y, por tanto, la impresión analítico general de conjunto. Bueno, no está tan elevada, la dirección de líneas no es tan ascendente. El señor Putin, en el fondo, siente que todo lo que va a hacer va a salir bien. Es un idealista, tiene siempre la dirección de líneas hacia arriba, es muy curioso y tiene aquí un gancho complicado. Esta letra es de una persona que está muy enferma y ha perdido bastante nivel formal. Siguiente, por favor. La dirección de líneas siempre es ascendente. Siempre es ascendente. Siempre es ascendente. Siempre tiene la arcada sistemática. Miren ustedes el pincho que hay aquí abajo, que si pusiéramos la mano esto nos agredería.
Esta firma, si usted la toca, pincha y con esa descarga de tinta ahí abajo. ¡Plas! Buena presión. Y, bueno, mucho ángulo, la verdad. Es verdad que está en cirílico, pero el cirílico también se une. Debe de ser una persona muy analítica porque en la cohesión aquello está muy unido hasta en otra forma de alfabeto. Siguiente, por favor. Descarga de tinta en la parte inferior, las bajas pasiones otra vez, ¿no? Los grandes impulsos y, en fin, siempre arcada sistemática, siempre 7 arcos, a veces elevado. Puede variar un poco la dirección de líneas, pero este señor parece que no se deprime nunca. Siempre está hacia arriba. Y encima en el yo más íntimo. Quiere decir que no lo está fingiendo. Realmente siente que todo va a salir bien. Siguiente, por favor. Documentos en fecha. ¿Qué les parece a ustedes como legos en la materia? Los que lo sean. Los que sean grafólogos, por favor, acompáñenme. Colegas míos. Bueno, esta firma cuanto menos es ilegible. Se dice que las firmas ilegibles son de la gente menos transparente, eufemísticamente hablando, o más mentirosa, ¿no? Siendo así directos y brutos, sin mano izquierda, como siempre me acusan de ser a mí. Y entonces es que no se entiende nada. ¿Dónde ven ustedes el Vladimirovich y dónde ven el Putin? Yo no lo veo en ningún sitio. Lo que sí veo es mucho ángulo y lo que sí veo es mucha descarga de tinta. Sí es verdad que lo conjuga con la curva, pero bueno, ahora haremos un estudio comparado con Zelensky. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro querido Zelensky. Está escrito su nombre en cirílico debajo, no se ve muy bien, y en ucraniano, por supuesto. Bien, pues el señor Zelensky, aquí le tenemos. Mírenle ustedes bien, porque también, no sé si era Cicerón que decía que la cara es el espejo del alma y los ojos los que lo refrendan. Algo así traducido al griego antiguo, ¿no? Y bueno, siguiente, por favor. Vamos a empezar con su firma y a poner en práctica, llevar a la praxis todo eso de lo que hemos hablado ya. Bien, documento número 1. Señores, esta es la firma de un violinista, de un perfumista, de un artista, de un cantante, de un amante de la música. Tiene un trazo muy fino, muy delicado. Así debe de ser en su vida normal. Es la pura némesis del señor Vladimir Putin. Debe de estar sufriendo mucho en este enfrentamiento porque es como un duelo de mentes fuertes, dos personas racionales e inteligentes. Luego les voy a hacer un estudio comparado de quién me parece más inteligente de los 4 que vamos a exponer hoy. Pero desde luego esta firma se caracteriza por la curva. Si encuentran ustedes ángulo, levanten la mano porque yo todavía no lo he visto. ¿Esta firma dónde pincha? En ningún sitio. ¿Han visto ustedes qué pérdida de presión? Miren aquí. Este es el pequeño microángulo, pero realmente es una firma muy dulce. Y no solamente eso, sino que tiene una rúbrica. Saben ustedes que en la firma dicen, no, la rúbrica y la firma. No, señores, no son sinónimos. La firma es el conjunto del texto de la propia firma, del acto de firmar. La rúbrica es aquella línea que envuelve o no envuelve, que los anglosajones prescinden de ella y que en los países continentales tenemos el gusto de darle una vuelta, otra aquí y allá. Y bueno, pues dentro de nuestra subjetividad sigue hablando de nosotros. Y esta rúbrica, si acuerdan ustedes en el eje de Pulver, va hacia el pasado, la madre, todas estas cosas y hacia sí mismo. Si acaso hace pupa, en esta firma concreta es hacia uno. Se diría rasgos de autopunición, que en este caso no, porque no es lacerante, pero de cualquier modo es muy curvo. Este señor parece un violinista. Sí, es una, como diría mi maestro, sí. Debe de ser una persona acogedora, tiene una curva importante, un trazo ágil, una presión floja, un trazo fino, muy sensible a la música. Eso sí me gustaría destacarlo. Algo que no sabíamos y yo no he abundado en la biografía de esta persona. Pero bueno, esto que hemos descubierto ha sido gracioso. Y buena facilidad para hacer amigos y para tener contactos. Debe de ser una persona muy sociable, ¿no? En esa fluidez de trazo. Seguramente le es fácil llevarse bien con la gente y además también lo necesita. Esto es parecido a lo de Vladimir Putin, solamente que el canal para hacer amigos es distinto. Uno es más intimidativo y el otro es más acogedor, por decirlo así. Pero sí que es verdad
que es el típico que tendría de joven pandilla, entienden ustedes, ¿no? Estaba la gente que tenía su mejor amigo, su mejor amiga, y luego estaban los que tenían pandilla, que decían, yo tengo un grupo identitariamente y se identificado con un grupo grande de personas. Bien, bien. Seguimos. ¿Cómo vamos de tiempo, Raúl? Vale. Bien. Seguimos, señores. Es que quiero hacerlo todo muy bien, no pasarme de la hora ni echarles más rollo de lo necesario. Documento número 2. Bien. Bueno, esta firma ya va cambiando. ¿No detectan ustedes un poco más de ángulo? Yo sí. Yo sí detecto aquí ángulo, aquí una flecha hacia afuera, en fin. Pero aún así todo, sigo siendo una rúbrica ascendente de un idealista. Y este señor es un idealista, como José María Poveda, que en paz descanse. Tiene una firma fluida, un trazo ágil y curvo en su yo interno. Y esta firma es un poco más dura que la otra, sobre todo por la flecha de la derecha. Bueno, por las malas también tira, acuérdense en el eje de Pulver la derecha, que eran los otros. Por las malas también, si tiene que meterse en problemas, se mete, pero de un modo mucho más tímido y mucho más suave. Podemos pasar de página. Documento número 3. Aquí ustedes verán que hay un punto. Nos habla de desconfianza. Me hubiera encantado poder datar cronológicamente las firmas para ir viendo la progresión, porque desconozco cuáles son actuales y cuáles son pasadas, cuáles son preguerra y posguerra, o ni siquiera posguerra, posinicio de la guerra, posgénesis de la guerra. Y entonces ir viendo la mutación que ha ido sufriendo su firma, porque, señores, nuestra letra y nuestra firma cambia en virtud de las vivencias. Claro, por supuesto. Pueden hacer ustedes un estudio comparativo con su firma cuando eran jóvenes a cómo es ahora. Incluso puede que hayan cambiado muchas cosas, pero que si se mantiene la esencia propia de la firma, como decíamos en los casos de Alzheimer, seguramente está simplificada, personalizada. Es decir, ha ido de la mano de su yo íntimo. Cuando la persona evoluciona o involuciona, como algunos, pues también, por consecuencia, lo que tiene que ver con esa persona, porque se tira el inconsciente. Me encantaría recomendarles una entrevista en Radio Nacional de España, que está colgada en YouTube, de una buena amiga y psicóloga que se llama Alejandro Vallejo Nájera, que conocerán ustedes, una gran profesional famosísima, que también su padre era un famoso psiquiatra, y que entrevista a José María Poveda de Agustín, que en paz descanse, el famosísimo psiquiatra. Tuve la suerte de que fue mi mejor amigo y, bueno, salgo yo tangencialmente en la entrevista, aunque esto no es relevante, pero él como psiquiatra es muy interesante porque sí que puede darles otra dimensión de la grafología desde un punto de vista médico, como profesional de la medicina y como psiquiatra, y entonces habla de cómo de la mente a la mano se transmite todo esto. Y lo explica muy bien, mucho mejor que yo, que no soy competente para hablar de medicina. Bien, un punto desconfiado, bastante más temeroso y menos arriesgado que Putin. Y él sí debe temer por su vida. La letra de Putin hablaba de una persona como un toro, que a las malas, oye, qué narices le echa, ¿no? Como se dice coloquialmente, por no decir otra cosa fea. Qué narices le echa. Y entonces es como que Putin tiene una letra que pone de manifiesto que no tiene nada que perder y un alto sentido identitario de la patria, que por supuesto lo tiene también Zelensky, no se lo estoy quitando, pero que está dispuesto a morir y está dispuesto a todo y a arrasar. Y Zelensky parece que teme un poco más por su vida y su integridad. Está un poco asustado seguramente porque su perfil es mucho más artístico, no tiene muchas ganas de acabar mal y le está dando muchas vueltas porque son dos perfiles, aunque sensibles, en el caso de Zelensky, racionales. Señores, hay gente que es predominantemente emocional y gente que es más mental. Estamos hablando de dos personas, dos perfiles muy mentales, con un predominio de esto. Y entonces, claro, es hablar de la firma de un violinista, Zelensky, con la firma de un militar o de un toro, que es Vladimir Putin. Siguiente, por favor. Bien. Volvemos a esa letra de trazo fino, delicada. ¡Ey! Pero aquí tiene un pincho, aquí vemos un ángulo. Bueno, por las malas también, ¿eh? Por las malas, muy malas. Saca el espíritu ucraniano y allí a por todas. Pero sí, no es algo natural y no es algo que le gustaría. Desconozco cuándo es el documento número 4 y me da mucha pena. Creo que debe de ser posterior a la génesis de la guerra, o no. Sigue manteniendo su esencia, aquí está el punto de la desconfianza.
Vemos como la evolución, lo he querido estructurar así los documentos de menos a más, porque empieza de ser una persona muy sensible, una persona muy artística, una persona confiada, muy amistosa, a una persona que se va volviendo desconfiada, a una persona que se va volviendo más beligerante y que se va volviendo más dura y más fría de cabeza. Pero bueno, ahí encontramos un ángulo hacia los otros y hacia el futuro que sí que podría pinchar, y aquí ya empieza la acción, digámoslo así. Siguiente, por favor. Documento número 5. Documento número 5 es un autógrafo de Zelensky que venden en internet y hay gente pues, que le gusta comprarlo. Y esto hay que respetarlo, hay gustos para todo. Bien, pues bueno, pues su autógrafo. Me encantaría comentarlo con ustedes, pero es que se ve fatal. Pero en esencia sí, vuelve a hablar como de creatividad, idealismo, tanto su yo íntimo como su yo social. Y la presión, podrán ver, aunque tímidamente, que es fina y que es ligera. No tiene esa carga de fuerza. Es una persona verdaderamente con un toque muy intelectual, debe de ser una persona que en privado le gusta tener grandes charlas culturales, de partir mucho con los amigos y música clásica, este perfil, ¿no? Literatura, etcétera. Siguiente, por favor. Bien, documento número 6, un poco de lo mismo. Como está escrito en cirílico, que es otro alfabeto, es como cuando doy las charlas a propósito de grafología en árabe, que cambian muchas cosas. Entonces tenemos que ir cogiendo letra por letra y tenemos que irnos ciñendo al idioma y la consiguiente escritura que lleva aparejada al alfabeto que tiene, porque cambian muchas cosas. Pero bueno, me da la sensación de que el señor Zelensky, entre nosotros, en su vida privada debe de ser un poco celoso con las mujeres. Bien. Siguiente, por favor. Documento número 7, pues un poco de lo mismo. Aquí empiezo a encontrar ángulo. No sé si ustedes lo escucharán bien, pero aquí, señores, hay un ángulo importante hacia abajo. Sí que puede tener carácter, esto va cambiando, va manifestando cosas, pero es más bien una cosa defensiva, porque es para los demás, es en el texto, en el yo social. Es con los demás, puede tener mala leche y puede enfadarse mucho y puede ser frío y duro, pero en su fuero interno sigue manteniendo una sensibilidad muy notable. Siguiente, por favor. Gracias, Raúl. Bueno, señor Biden, he elegido esta foto donde nos manda a callar a todos. ¿Qué les parece? Es el mayor de todos, es el más maduro de todos y se nota muy bien en su letra. Siguiente, por favor. Bien, bueno, esta letra sí que parece de una persona menos reservada y que tiene menos cosas que ocultar. Prima facie, prima facie. ¿Por qué? Leemos muy bien su nombre y su apellido. ¿Qué les parece? Yo creo que sí, yo creo que sí. Esa letra inclinada, pero no demasiado, y como muy clara. Bien. Desde 1994, que es uno de los documentos que vamos a encontrar hasta ahora, su letra ha empeorado muchísimo, en el sentido de que actualmente tiene una letra anciana, por decirlo así, ¿no? Muy avejentada. La firma es legible, sin miedo a mostrarse cómo es, un espíritu equilibrado y una buena forma. Señores, no me estoy posicionando políticamente. Valoren que intento ser lo más objetiva, ciñéndome a los rasgos gráficos. Es legible y parece de alguien sincero, pero parece de alguien sincero, por eso para mí era importante antes hablarles de grafología, para que entiendan desde su espíritu crítico, que entiendo que es desarrollado, como el de todas las mentes curiosas que estamos aquí, que una letra que se entiende, una persona que deja que lean cuál es su nombre, es mucho más transparente que una persona que en su propia letra omite todo ese proceso, se esconde detrás de una rúbrica o directamente no nos permite leer qué pone. Siguiente, por favor. Encontramos mucha claridad de ideas y que no actúa de forma impulsiva, como el señor Putin, que tenía esas arcadas sistemáticas hacia la derecha y esa ocultación, por así decir. Putin sí lo haría, pero este señor, en principio, no actuaría de forma impulsiva. Es como muy realista, quiere tener muy los pies en la tierra. Perdón, si son tan amables de no hablar. Me parece feísimo mandar callar a nadie, que jamás lo haría, pero me produce una desconcentración brutal. Esta firma es del 94. Aquí tenía mucha energía, aquí se nota que hay mucha más descarga de tinta, aquí tenía muchísima más presión y, sin embargo, cuando vemos los documentos de 20 años después es un desastre. Este señor está absolutamente deteriorado. Siguiente, por favor. Documento número 3. Espíritu equilibrado, mucha claridad de ideas, parece una persona madura. Y aquí sí notamos la edad.
Madura, sí parece una persona más madura y sensata. No estoy diciendo que este señor me guste, pero grafológicamente sí parece que es el menos bruto de todos, de momento, a la hora de tomar decisiones, que las filtra por un proceso muy racional, que no solamente es mental, sino que no es impulsivo. Esta letra no es tan impulsiva, también es un idealista. Si se fijan ustedes, vaya con estos líderes, todos están en la misma sintonía, es ascendente. Y esta parte de arriba no es su letra, no lo ven ustedes bien, pero bueno, está escribiendo otras cosas y esta sí es más actual. Las últimas letras que se han encontrado el señor Biden van poniendo de manifiesto progresivos problemas de motricidad. Motricidad fina y motricidad gruesa. Un deterioro progresivo en su escritura. Muchas veces cuando una persona va enfermando se nota en los temblores, se nota en la pérdida del nivel formal y en la pérdida de la presión, que habla de la vitalidad, ¿no?, que decíamos cuando dudábamos de algunas firmas de Putin. En fin, al final lo que hay que hacer es mirar una impresión de conjunto, ¿no?, el global. Y ya para terminar, señores, estamos ya a punto, creo que incluso a Nora también. Siguiente, por favor, Raúl. Tenemos al señor Pedro Sánchez. Este sí que lo tienen que conocer todos, ¿no? Nos suena, bien, nos suena. Me dirán, ¿por qué ha elegido usted esa foto? Bueno, creo que va muy en concordancia con la letra que vamos a analizar. Siguiente, por favor. Esta es la firma de nuestro presidente del Gobierno. Esta es la firma. Pueden ustedes mirarlo, también el color que ha elegido, que me parece muy representativo, me parece muy informativo el color que ha elegido. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Ustedes pueden ver allí más apellidos que Sánchez, no, y sin embargo P. Bueno, como microdetalles podríamos decir que papá lo coge todo, la figura paterna. Su madre está omitida y él también. Realmente Pedro solamente tiene la P, eso sí. ¿Qué ángulo vemos aquí en la P? Esto sí que pincha, señores. La letra Z está inexplicablemente separada y aumentada de tamaño. Oiga ustedes, qué excentricidad esta Z aquí. No entendemos muy bien. No parece una persona muy generosa y parece que mira más por intereses propios. Los rasgos no son de generosidad, son más bien... Es que la letra está inclinada hacia la izquierda. Acuérdense ustedes en el eje de Pulver que era el egoísmo y era más el yo, lo mío, ¿no? Hay bastante ángulo y eso podría estructurar la idea de que puede ser una persona fría, ¿no?, como con poco escrúpulo a la hora de ejecutar. Nada raro en un presidente de gobierno, en un primer ministro, en un jefe de Estado, es bastante clásico este perfil. Y además no todas sus firmas son tan angulosas, pero la P sí. Cuando habla de sí mismo, que se está proyectando y representando en la P de Pedro, no en la del padre, ahí mete mucho ángulo, señores. La siguiente, perdona, Raúl. Una cosa muy importante, si puedes ir hacia atrás, es que la elección de color que ha hecho, si esta firma la ha hecho él, que presumimos que sí, y esto lo digo desde mis conocimientos caligráficos, pero lo que no sé es si él eligió este color o lo eligieron por él. Porque, señores, escribir en rojo, si puedes elegir bolígrafo, que no creo que a él le falten oportunidades de comprar otro boli, es un color violento, es un color impulsivo, es un color de fuerza, ¿no? Pero bueno, se puede interpretar de muchas maneras. Hay toda una teoría del color en grafología, ¿no? Desde el morado, que dicen que es para la gente más hortera, el azul para la gente más equilibrada, el negro para la gente más pesimista y el rojo para la gente como más de acción, incluso con un toque violento. Revisen qué color les gusta utilizar a ustedes. Tradicionalmente todo el mundo utilizamos azul. Yo a veces el rosa, que también pone cosas de manifiesto. Esto es gracioso. Tiene un buen estado de salud. Siguiente, por favor. Bien, decíamos que como virtud principal es que tiene tanta presión que hablamos de una gran vitalidad. Y esto me gustaría recalcarlo. Debe de ser un señor con muy buena salud y un carácter fuerte, impulsivo, una presión fabulosa. Una presión fabulosa. Aquí no hay discontinuidad por falta de presión. En esta sí. Documento número 3, ahora lo vamos a ver. Siguiente, por favor. En el documento número 3 sí. Un carácter desconfiado y seguramente su punto débil sean las reacciones bruscas, las reacciones imprevisibles, pero no con los demás,
ni profesionalmente, sino en casa también, ¿no? Amigos, novias, esposa, hijos. Carácter con reacciones. ¿Por qué no se espera usted al turno de preguntas y se lo estructuro? ¿Sería usted tan amable? Pero lo tengo en cuenta. Ahora lo voy a comentar, por supuesto que sí. Bien, decíamos que su punto favorable es su buena salud y su punto débil son las reacciones bruscas y las reacciones imprevisibles. Y es que yo tiendo a pensar que en su esfera privada también. Y es porque hay como un cambio, hay como una labilidad de inclinación como curiosa. Y la transición entre ángulo y curva es muy brusca. No se da progresivamente del ángulo a la curva, ¿no? De la suavidad a la frialdad, algo así. Carácter fuerte y impulsivo y escaso sentido autocrítico. Siguiente, por favor. Documento número 4. Aquí estamos en lo que habíamos pedido desde el principio. Diálogo entre texto y firma. ¡Qué maravilla! Aquí podemos ver muchas más cosas. Ver el yo social y el yo íntimo. Un buen nivel de presión, mezcla ángulo y curva, pero sin transiciones, como habíamos dicho. De ahí los cambios bruscos de carácter que apuntamos. Variaciones repentinas de la letra y variaciones en la inclinación hacia la izquierda, que era aquello más egoísta, ¿no? Bien. Y esto pone de manifiesto que a la hora de tomar decisiones políticas, mis maestros en grafología, haciendo como, bueno, de algún modo, pequeñas conjeturas sobre el futuro, decían, no se va a mojar mucho con el caso de Ucrania, seguro que va a ayudar y tal por diplomacia, pero no se va a mojar mucho, porque es una persona que por encima de todo, su letra pone manifiesto que piensa primero en sus intereses, en los individuales, antes que los colectivos. Con respecto a la pregunta que decía ese señor del fondo, usted, el del polo rojo, la firma de abajo, que está muy simplificada en este caso, y que es el leitmotiv, ¿no? que pone constantemente. Aquí no es que sea pesimista, la dirección de líneas es hacia abajo, pero también recuerden ustedes que esta parte de arriba es que esta hoja está inclinada, es muy importante que estuviera en una perfecta horizontalidad. Pero esta línea que preguntaba usted, caballero, habla como de ganas de reafirmarse, ¿no? Es una forma de subrayación y aparte como tiene algunos rasguitos narcisistas, pues eso le va muy bien como para decir, aquí estoy yo. Bien. Siguiente, por favor. Darles las gracias por haber asistido a mi ponencia, ha sido todo un placer, y decirles, bueno, quería terminar con esta frase de Matilde Ras, que nació en 1881 y que es considerada una de las pioneras en grafología científica en España. Señores, la grafología científica viene del siglo XIX, no es algo actual. Fíjense que, por ejemplo, como dato comparado gracioso, Jack the Ripper, Jack el Destripador, es posterior a Matilde Ras y era en 1888 cuando mataba a aquellas meretrices, los asesinatos de Whitechapel en Londres, ¿no? Y antes de todo eso ya en España le estaban dando a la grafología científica. Es incluso casi previo al descubrimiento del cinematógrafo de los hermanos Lumière. O sea, verdaderamente se lleva mucho tiempo con el tema de la grafología y ya ni que hablar en extraoccidente, ¿no? En países como India o como los países árabes. Pero sí, señor, Matilde Ras, que nació en el 1881, decía que la escritura es el espejo encantado en el que se refleja la faz misteriosa del alma. Muchas gracias.